Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tal y como lo venía pensando, hay una conferencia interesante sobre la disrupción a raíz de todo lo que se generó con la pandemia. Este tipo de temas se han aterrizado en elementos como el liderazgo disruptivo. En algún momento hablé de esto en Venezuela, después me tocó hablar aquí en México, en Valle de Bravo, y siento que es un tema que debería entonces de dar a conocer a través del nuevo canal que estamos creando. Para ese efecto, entonces voy a iniciar la transmisión de la conferencia compartiendo pantalla. Bien, aquí tenemos un epígrafe de un servidor. Es obvio que imitar una mentalidad intangible es mucho más difícil que replicar una estructura tangible. El nombre de la conferencia, como lo había hecho, es Liderazgo Disruptivo de un servidor. Para iniciar, creo que es importante ver cuál es la raíz del término disrupción, del inglés disruption y del latín disruptio. Onis versión de disruptio, que puede decir también la otra parte es la rotura o la fractura. O sea, esto sería una ruptura o interrupción brusca. Sin embargo, la disrupción no siempre se entiende porque implica romper reglas, paradigmas y supone una amenaza para el pensamiento tradicional. Aún así, el cambio es inevitable tanto para las personas como para las organizaciones. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es el trabajo de Clayton Christensen, de Harvard. Christensen acuñó por primera vez el término innovación disruptiva en la revista para directivos empresariales Harvard Business Review en 1995, aunque el concepto y la teoría sobre ella se hicieron públicos en 1997, cuando publicó El Dilema Innovador, y cuando las nuevas tecnologías hacen caer a una empresa, que es parte del título. Para Christensen, una tecnología o una innovación disruptiva es aquella que transforma por completo un mercado, sustituyendo lo que ya existía antes por algo totalmente nuevo. Christensen influyó en la forma de pensar en los negocios para alumbrar ideas que no hubiesen visto antes la luz. Creó una forma de pensar que dio a otros las herramientas y el marco para descubrir cosas nuevas pensadas antes y para ver cosas que nunca fueron antes vistas. El fundador de Netflix, Reed Hastings, usó las enseñanzas del libro de Christensen con su equipo, mientras que Steve Jobs reconoció su influencia en él. Jeff Bezos, fundador de Amazon, con, Amazon, perdón, insta siempre a sus ejecutivos a leer otra obra de Christensen, La solución del innovador. El fundador de Intel, Andy Grove, dijo en 1997 que El dilema era el libro más importante que había leído en 10 años. Bueno, aquí una contradicción a raíz de la disrupción. El liderazgo disruptivo, que es la capacidad de un líder para aprender continuamente, adaptarse y desafiar los propios modelos conceptuales y operativos de éxito para implementar y explotar nuevas ideas, además de promover la destrucción creativa de los modelos de liderazgo previos para fomentar un cambio con sentido. ¿Quién es un líder disruptivo? Es aquel que puede alterar o perturbar el estado de una organización para causar una innovación agresiva, cambio y transformación para sobrevivir o crecer. En pocas palabras, es alguien que siempre está buscando mejores soluciones y formas de mejorar las cosas, alguien que no tiene miedo a sacudir las cosas para obtener los resultados necesarios. Los líderes disruptivos son los que impulsan el cambio a partir de una actitud inconformista con la manera de ser tradicionales. Esa actitud crítica desafiante les obliga a confrontar intereses fuertemente arraigados y resistentes, a sostener planteamientos que generan reacciones de rechazo y tener que verse cuestionado, muchas veces por sus iguales. Estos líderes disruptivos tiene que actuar rápido y lograr resultados a corto plazo para que sus ideas sean aceptadas por la mayoría, que suele ser descreída y renuente. El líder disruptivo es alguien que siempre está buscando el cambio como habilidad fundamental para enfrentarnos al presente y al futuro. Aunque muchos lo ven con recelo porque amenaza el status quo, en realidad es una figura muy necesaria para identificar lo que es susceptible de cambio, ya sea un procedimiento, una política determinada o, por qué no, el propio modelo de negocio. El líder disruptivo no es reconocido por quien es, sino por lo que hace.
Esta es una frase como corolario de lo que vengo explicando o exponiendo. Dice, puede decirse que la dinámica de interacción de las distintas escuelas del pensamiento administrativo creó las condiciones para que emergiera una generación de pensadores con una nueva visión cuyos integrantes disponen de elementos de juicio que les ha permitido amalgamar el presente y el futuro, articular conceptos con hechos, intenciones con logros específicos y una visión centrada en la realidad. O sea, no solo piensan diferente, sino que sienten y actúan diferente. No son muy ortodoxos y tienen como común denominador que sus ideas y acciones concretas tienen que desafiar el status quo. Esta es una frase de un trabajo que estuve armando para el libro de Introducción a la Administración y sobre la Escuela de Negocios que me parecía importante porque cierra un poco las pinzas de lo que vengo diciendo. He aquí las fotos de 4 de los líderes disruptivos que vengo mencionando. Bezos, Jobs, Zuckerberg, Hastings, Elon Musk, que lo había obviado, perdón, Steve Jobs, Zuckerberg y Schultz son ejemplos de líderes que hicieron de sus negocios modelos de innovación disruptiva. Estos resultan emblemáticos por su éxito en lo empresarial y por su particular estilo de liderazgo, lo que en principio generó temor e ilusión en quienes los acompañaban a hacer lo posible. Por cierto, no estaba Besos, me lo saqué de la manga. Una tendencia del pensamiento lateral que explica la disrupción es cuando vemos los hemisferios. El izquierdo, que es el que normalmente piensa, es el verbal, abstracto, temporal, secuencial, el que sigue directivas, símbolos, basado en la realidad, en la asociación auditiva, la expresión oral, simbólico, lineal y lógico. El derecho, que es el de los sentimientos, el de las sensaciones, es el no verbal, analógico, atemporal, que maneja emociones, sentimientos, la parte holística, visualiza, es fantasioso, al azar, formas y patrones de diferente naturaleza, basados en la creatividad, en una expresión artística y en la intuición. Cierto es que el líder disruptivo es alguien que se mueve guiado por sus instintos y que casi siempre actúa en solitario, pero no es menos cierto que esos proyectos personales, para que adquieran relevancia, deben contar con el apoyo de todo un ejército de seguidores. Es aquí donde actúan las dotes de seducción del líder, atrayendo a otros líderes más sociales y comunicativos para que hagan el trabajo de decodificar sus deseos y poner en marcha toda la ingeniería organizacional necesaria. No es extraño entonces encontrar perfiles excéntricos, a veces distantes, que se muestran exigentes, incluso agresivos con su entorno. Muchas veces tienen personalidades peculiares que son precisamente el secreto de su éxito. Para que puedan emerger los líderes disruptivos y que su voz sea escuchada, tiene que darse el tiempo dos condiciones: una actitud autocrítica y un ejercicio de renuncia, que son bastante atípicas entre quienes ostentan los centros de decisión. Viendo ya hacia adelante, podemos decir que para la estrategia para visualizar la recepción, que se conoce o en las redes se ha puesto como VUCA, la V de Volatility, la U de Uncertainty, la C de Complexity y la A de Ambiguity. En términos de español son la volatilidad, que es la naturaleza y dinámicas del cambio, y la naturaleza y velocidad de las fuerzas y catalizadores de la modificación. Incertidumbre, falta de predictibilidad, perspectivas de sorpresa y sentido de conciencia y comprensión de los eventos. La complejidad, que es la multiplicidad de fuerzas, ruptura de causa-efecto y confusión que rodean a la organización. Y la ambigüedad, que es la distorsión de la realidad, potencial para malentendidos y significados diferentes que confunden la causa y el efecto. Cuando hablábamos del cambio, teníamos esta estadística. Hace unos años, hace 8 o 10 años, era predecible el 28%, como lo ejemplifica la parte superior del iceberg. Y en la parte baja, la parte no predecible del cambio se ubicaba en el 72%. En los últimos 2 años, esto se modificó. Ahora la parte predecible del iceberg, la parte superior, es del 10%, en tanto que la no predecible, que es la parte inmersa, tiene el 90% de no predictibilidad. En ese orden de cosas, tenemos que ver el futuro desde el presente,
un nuevo presente, un presente cambiante en el que debemos seguir una estrategia para hacer que las cosas sucedan. Y las competencias que necesitamos para desarrollar, para afrontarlo, para hacerlo tangible, posible y real, serían las siguientes. Las competencias de un líder disruptivo podría ser, en primer lugar, la determinación. La determinación es la suma de la motivación y persistencia. Un líder disruptivo tiene que tener la suficiente automotivación para hacer que las cosas sucedan. Agilidad. Los líderes disruptivos deben ser ágiles para actuar de manera constante en el momento necesario. Curiosidad. Los líderes disruptivos están en constante búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, encuentran algo novedoso y tienden a analizarlo, estudiarlo, entenderlo, hasta lograr un nivel de conocimiento elevado. La adaptabilidad. Los líderes disruptivos ven los momentos turbulentos como oportunidades para construir nuevas formas de hacer las cosas. Ven la crisis como formar de adaptarse y sobresalir mientras los otros desaparecen. La gestión de la incertidumbre. Están convencidos que la única constante es el cambio, lo que les permite manejarse en la incertidumbre y contextos inciertos y además lograr que otros lo sigan. La flexibilidad cognitiva, capacidad para cambiar de pensamiento en torno a dos conceptos diferentes y pensar múltiples conceptos simultáneamente. El pensamiento crítico. El pensamiento se mueve en dos polos, el de la reflexión y el de la acción. Y la inteligencia emocional, que es la autoconciencia, que es reconocer los sentimientos y emociones, la conciencia emocional, cómo afectan esas emociones el desempeño, y la honestidad emocional, respetar la sabiduría tanto del corazón como de la cabeza. El siguiente punto, la toma de decisiones, es entender la naturaleza de la sabiduría para decidir. Y la resolución de problemas complejos. En términos prácticos, es como un tablero de ajedrez, por lo que es conveniente anticipar los movimientos viendo hacia adelante y esperar los movimientos subsiguientes razonando hacia atrás. Abundando en la inteligencia, podríamos decir que aparte de la inteligencia emocional, hay cuatro vertientes adicionales. La inteligencia analítica, la capacidad de procesar y aplicar el razonamiento lógico, que incluye la capacidad de identificar patrones y hacer predicciones precisas sobre el resultado. Inteligencia en negocios, manejo de procesos, herramientas y tecnología en el análisis de la información para mejorar la toma de decisiones y la gestión efectiva al crear conocimiento sobre el entorno. La inteligencia competitiva, que es la capacidad de recopilar y utilizar información para desarrollar prácticas comerciales eficaces y eficientes que influyen en el logro de la ventaja competitiva de una empresa. La inteligencia aplicada, que es aprovechar el potencial de la disrupción mediante el cultivo de cuatro tipos de inteligencia. O vertientes dentro de la inteligencia aplicada. La física, que es el cuerpo, cómo preservamos la salud y el bienestar. La contextual, la mente, cómo aplicamos los conocimientos. La emocional, el corazón, cómo procesamos nuestros sentimientos, que ya la venía mencionando. Y la inspirada, que es el alma, cómo usamos el sentido de propósito. Para capitalizar la energía, prever nuevas tendencias, desarrollar capacidades críticas y elevar el nivel de conciencia. Esto nos va a llevar hacia un cambio profundo y sistémico, que es el efecto de la irrupción en una realidad o en la realidad. Su base conceptual y pragmática ya está implícita en nuestro modo de pensar y actuar. Nos exige pensar lateralmente, uniendo el conocimiento y nuestra capacidad en un todo integrado, porque es un desafío que debemos encarar para estar preparados a la transición a una nueva forma de ser y actuar. La escala y alcance del cambio explican por qué la irrupción y la innovación se sienten tan intensamente en la actualidad. Y si por eso es posible el acceso digital a millones de libros por medio de las tiendas de Kindle de Amazon, era posible desde hace tiempo, escuchar cualquier canción en el mundo a través de Spotify, también entender por qué Uber, la empresa de taxis más grande del mundo, no es propietaria de ningún vehículo. Facebook, el dueño del medio de comunicación más popular del mundo, no crea contenido. Alibaba, el minorista más valioso, perdón, ay Dios mío, ya estoy moviendo, una disculpa. No cuenta con ningún inventario y Airborne, el proveedor de alojamiento más grande del mundo, no posee bienes raíces. Así, es fundamental centrar nuestra atención y energía en la cooperación entre fronteras académicas, sociales, políticas, industriales. Es indudable que solo podemos enfrentar estos desafíos si movilizamos la sabiduría de nuestra mente, corazón y alma.
Está claro entonces que los desafíos son tan enormes como convincentes son las oportunidades. Juntos debemos trabajar para convertir estos desafíos en oportunidades de una manera adecuada y proactiva. Debemos moldear un futuro para que nos beneficie y nos haga sentirnos parte de algo mucho, mucho más grande. Muchas gracias. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para regresar con ustedes. Bien, esta es la conferencia que sentía que tenía que subir a la red. Hubo dos, tres errores de apreciación en el paso de las láminas, pero bueno, no voy a grabarla de nuevo. Prefiero que se vean las cosas como son, naturales, con sus altas y sus bajas, con las partes en las que uno se puede equivocar o no. A final de cuentas, lo que es importante es que el mensaje que estoy mandando está enfocado netamente a entender, a comprender, a manejar, no a evadir la disrupción. Todos somos disruptivos de alguna manera. Y en este momento histórico, creo que ese es un elemento clave para poder seguir hacia adelante en cualquier ámbito que nos desempeñemos. De manera que yo los invito a que vean la disrupción como una parte de ustedes mismos, como una parte de lo que todos somos. Muchísimas gracias por este tiempo que me han concedido.